Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Austral. Ya en enero, pleno verano, ¿cierto? Disfrutando del buen clima aquí en la región de los lagos, pero siempre acompañándolos con información, con noticias y conocimiento que se produce en nuestra Universidad Austral de Chile, que no para de producir conocimiento. Y hoy vamos a conversar de una materia muy importante que tiene que ver con la psicología clínica y la posibilidad de seguir formándose en esta área a través del Magíster en Psicología Clínica Adultos, Perspectiva Críticas y Contemporánea de la sede Puerto Montt. Y para eso estamos con el nuevo director recién asumido, ¿cierto?, de este Magíster, Jaime Fontbona Torres. Él es nuestro nuevo director del Magíster en Psicología. Muy bienvenido a Agenda Austral. Hola, Patricia, muchísimas gracias. Jaime, bueno, estuvimos conversando antes de comenzar el programa y este programa se viene muy entretenido porque este es un tema que hace muchos años la psicología, ¿cierto?, el asistir al psicólogo, la salud mental, era un tema tabú. Nos costaba mucho conversar de eso. Y hoy en día algo pasó en la sociedad. Sí. Usted me lo tiene que decir. Sí, algo pasó que hoy en día no le tenemos miedo, ya no le tenemos temor a conversar y a pedir ayuda. ¿Qué sucedió? Que estos temas se pusieron en la mesa y hoy se conversan. Sí, es una muy buena pregunta, Patricia. Mira, efectivamente, este proceso, ¿no es cierto?, de ir educando a la gente, ¿no es cierto?, y de bajando el estigma respecto de la salud mental, había sido algo que si bien se esperaba y era un objetivo, ¿no es cierto?, durante la pandemia cambió radicalmente, ¿no es cierto? La prioridad, ¿no es cierto?, por los problemas de salud mental cambió de una manera muy, muy notoria, ¿ya? Y hoy día la gente, ¿no es cierto?, tiene una expectativa de recibir atención en salud mental que antes no tenía. Eso ya es un cambio de alguna manera de un escenario, y de hecho hay distintas, ¿no es cierto?, instituciones que de alguna manera están recibiendo tal vez como el peso de eso, ¿no es cierto? Un poco desde la política, ¿no es cierto?, el gobierno, después los servicios de salud, ¿no es cierto? Hoy día hay mucho más ojo respecto a los servicios de salud y de su funcionamiento, también por esta expectativa, ¿no es cierto?, cumplida o no cumplida, y también las universidades, ¿no es cierto?, porque las universidades también dan cierto soporte de salud mental a los estudiantes. Entonces, ahí tú ves que efectivamente la gente está buscando mucho más trabajar sus temas de salud mental, ¿no es cierto?, y espacios donde los pueda construir. Exacto, y además, ¿cierto?, bueno, estamos constantemente siendo un poco bombardeados por estímulos a través de las redes sociales, sí, respecto del tema. Estábamos conversando respecto de, por ejemplo, ciertos programas que existen en materia de salud mental, pero la universidad se hace cargo a través de la formación de profesionales, ¿cierto?, también en psicología, pero además en estos posgrados, en este caso en este magíster. ¿Hacia dónde apunta la formación de posgrado, en este caso a través del magíster? De este magíster. Bueno, este magíster, magíster en Psicología Clínica Adultos, es un magíster que tiene ya 8 años. Este es un programa bianual, ¿no es cierto? Y nosotros, esta es la 4ª versión, ¿ya? La intención de este magíster es generar una formación sólida en psicoterapia, ¿ya?, en psicología clínica, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos 3 áreas teóricas o 3 líneas teóricas en las cuales podemos desarrollarlo. Básicamente uno es en terapia postracionalista, cognitiva postracionalista, terapia psicodinámica y terapia sistémica, ¿ya? Y la intención, ¿no es cierto?, de este magíster es que de alguna manera las personas que lo hagan, ¿no es cierto?, puedan de alguna manera tener un manejo, ¿no es cierto?, mucho más sólido y mucho más crítico también. Y esa es la segunda parte del magíster. No sé si después hablamos de eso. Por supuesto que sí. Pero también, o sea, en términos de eficiencia, ¿no? Y de poder aportar, ¿no es cierto?, a sus lugares de trabajo también. Por ejemplo, pensando mucho en profesionales que están en la red de salud, ¿no es cierto? Bajar de la teoría a lo práctico. Sí, bajar de la teoría a lo práctico. Porque mira, pasa lo siguiente, y como te decía, estamos pensando, esto no solamente es para gente que trabaja, ¿no es cierto?, en el área privada, en su consulta privada, sino que también en la red, ¿no es cierto? ¿Y por qué te lo decía? Porque el magíster tiene
línea, ¿no es cierto?, paralela, que yo creo que es creo que es el único magíster que lo tiene, que es una línea que se llama, que es este aspecto crítico, ¿no es cierto?, y de perspectivas críticas contemporáneas, ¿ya? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos el problema que muchas veces las teorías psicológicas, ¿no es cierto?, están hechas en otros países, ¿ya? Están hechas en Estados Unidos, están hechas en Europa, ¿no es cierto?, y están hechas para sus realidades. Entonces, cuando tú de alguna manera tratas de replicar eso, ¿no es cierto?, en estas realidades, en Chile, por ejemplo, en Latinoamérica, normalmente los magíster y los programas de formación hacen un poco una interpretación, ¿no es cierto?, y en los últimos momentos, por ejemplo, en la supervisión, ¿ya? Los supervisores muchas veces son muy buenos, ¿no es cierto?, entonces dicen, mira, ¿sabes qué? El libro dice esto, pero yo lo hago así. ¿Ya? Entonces como que adapta, ¿no es cierto? Pero lo hace, básicamente tú no te das cuenta por qué lo está haciendo, simplemente le sigues, ¿ya? En cambio, bueno, y eso sucede por esto, porque básicamente hay un tema de culturalidad, ¿no es cierto?, que es distinta, ¿ya? De adaptación a nuestra cultura, a nuestra realidad, ¿no es cierto?, que es necesario hacer. Pero en esos magísteres normalmente, como te digo, se hace un poco más irreflexivamente. Claro. ¿Ya? Nuestra intención en este magíster es proveer con herramientas a los estudiantes para que empiecen a pensar esos aspectos, ¿ya? Porque efectivamente es muy distinto hacer una terapia, por ejemplo, un psicoanálisis, una terapia familiar, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hacerla en Santiago o hacerla en Chiloé. Exacto. ¿Ya? En ese sentido, esta dimensión, ¿no es cierto?, del magíster nos enorgullece mucho, porque de alguna manera, si bien toma tiempo del magíster, ¿no es cierto?, permite instalar esta herramienta que también ha sido bastante interesante porque ha tenido como efectos curiosos, ¿ya? Te lo digo curioso porque, por ejemplo, dentro de las encuestas que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto?, con exalumnos, ellos nos han dicho que el magíster les ha servido también no solamente para consolidar su práctica clínica, claro, como tal, sino que también terminan, por ejemplo, tomando coordinaciones, ¿no es cierto?, o grados un poquito más, o niveles un poquito más, ¿cómo se llama? Asumiendo desafíos en las instituciones en las que forman parte. Sí, y pudiendo dirigir, ¿no es cierto?, claro, soluciones a situaciones que están enfrentando como instituciones. Claro. ¿Ya? Entonces eso ha permitido eso, por un lado, digamos, y también a gente que también se ha enamorado un poco más del área académica, ¿ya? De esta idea, porque tú sabes que en el espacio académico, ¿no es cierto?, se valora, ¿no es cierto?, este tema del pensar, de generar nuevas, ¿no es cierto?, claro, nuevas soluciones y eso. Entonces este magíster tiene ese sello, ¿ya? Que es un sello bien particular, que yo entiendo que no hay otro así en Chile, y que por lo tanto, digamos, creo que es algo que hay que seguir creciendo. Excelente. Y por ejemplo, si tuviéramos que enumerar o dar algunas ideas de, por ejemplo, a qué profesionales sí, les pudiese interesar o les pudiese ser un gran aporte contar con este magíster, ¿cierto?, entre sus experiencias. ¿A quiénes podríamos hacerle un llamado? Sí, sí. Bueno, los profesionales que más toman este magíster son psicólogos, psicólogas, clínicos, ¿no es cierto? O también de áreas, por ejemplo, educacionales, ¿no es cierto? O sociales que de alguna manera quieren desarrollarse más en el área clínica. Muchos de la red de salud o de la red social, ¿no es cierto? Y también médicos. Ya nosotros también tenemos espacio para médicos, pueden ser psiquiatras o pueden no serlo, con la intención, ¿no es cierto?, de permitir también mejorar el vínculo, ¿no es cierto?, que tienen los profesionales médicos, digamos, con sus pacientes, y en trabajos también más de salud mental. Estamos conversando con Jaime Fontbona, ¿cierto?, el nuevo director del Magíster en Psicología Clínica Adultos, Perspectivas Críticas y Contemporáneos de la sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Él es psicólogo de la Universidad de Chile, Magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez y Master in Health Social Science de la Universidad de Melbourne. Tiene una amplia experiencia en este tema y bueno, tenemos que aprovechar también, después de conversar algunos temitas en materia de salud mental que estuvimos revisando antes de comenzar el programa, pero es muy importante que hablemos de los plazos, ¿cierto?, que tenemos para aquellos que les interese participar en este magíster. Postulaciones, cómo es el proceso, sí, tienen que presentar algo.
Sí, a ver, quiero primero dar la información de la página, ¿no es cierto? Perfecto. La página es www.mapsi, mapsi.spm.watch.cl. Ahí efectivamente están descritos todos los documentos que hay que presentar. Pero claro, nosotros somos un magíster que de alguna manera, por suerte nos ha ido bastante bien, ¿ya? Y tenemos ya bastantes cupos, ¿no es cierto? Por lo que de alguna manera estamos bastante tranquilos. Sin embargo, todavía hay algunos espacios, ¿no es cierto?, que se podrían llenar. Y por lo tanto, eventualmente nosotros abriríamos ¿cómo se llama? Otro proceso de admisión, ¿no es cierto?, en marzo. ¿Ya? Perfecto. Pero tiene más que ver, ¿no es cierto?, con esto, digamos, que de alguna manera ya está consolidado el magíster, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, ya también parece que hay un público, ¿no es cierto?, que está nos espera, ¿no es cierto? Porque este magíster, como decía, es bianual. Ya, Entonces perfecto. tiene este tema, ¿no es cierto?, que hay gente que nos pregunta a mitad Claro. del proceso, ¿no es cierto?, ¿puedo entrar este año? No, es que es el próximo año. Ya. Entonces tiene ese tema. Y en ese sentido, como te decía, ya tenemos bastante de los cupos cubiertos, ¿no es cierto? Pero eventualmente abriremos otro proceso de admisión, digamos, en marzo. Perfecto. Y bueno, respecto de temáticas, ya estábamos revisando más o menos a grandes rasgos el programa. Destaca esto, ¿cierto?, de bajar la teoría a lo práctico también, como un sello de este magíster, pero conversábamos también... La teoría a lo práctico y a la realidad. Y a la realidad de aquí, exacto. Sí. Y eso es muy importante porque me imagino, y lo conversábamos hace unos minutos, que la forma de ver la salud mental antes de la pandemia, después de la pandemia, Sí. cambió. Y eso, por ejemplo, se está aplicando el ver cómo ha cambiado nuestra sociedad, cómo ha cambiado la región, la ciudad de Puerto Montt, en materia de, por ejemplo, la carrera de psicología y en este caso el magíster, cómo abordan la realidad. Sí, mira, efectivamente, como tú dices, ¿no es cierto?, después de la pandemia cambiaron varias cosas, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, aumentó bastante, como te decía, la prioridad por la salud mental, ¿sí? Y eso, bueno, de alguna manera se planteó, se llegó hasta pensar, digamos, en la idea de políticas distintas, ¿no es cierto? Tradicionalmente, hasta el año 2014, por ejemplo, hay un informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales que dice salud mental en Chile, salud de segunda categoría, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, durante la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que era la salud mental, ¿ya? Desgraciadamente, como te decía al comienzo, no necesariamente se pudo responder, ¿no es cierto?, con la misma expectativa que se esperaba, ¿ya? Y por lo tanto, entonces cae, ¿no es cierto?, de los profesionales, o sea, a través de las políticas, ¿no? Claro. O de los financiamientos, recursos. Entonces cae mucho más en los profesionales, ¿no es cierto? La gente hoy día está buscando mucho más profesionales, ¿no es cierto?, que de alguna manera pueden responder, ¿no es cierto?, y pueden responder sólidamente, ¿no es cierto?, a lo que la gente tiene. Ahora, también hay otros elementos que uno podría ver. Por ejemplo, hoy día, tal vez en nuestra época, ¿no es cierto?, el tema de la depresión, por ejemplo, era un clásico, ¿no es Claro. cierto? Hoy día las crisis de pánico, por ejemplo, aparecen como un clásico, porque las crisis de pánico tienen un componente que es de manejo de situaciones sociales, ¿ya? Entonces, hay una generación completa, ¿no es cierto?, de adolescentes que ahora son ya jóvenes, ¿no es cierto?, que de alguna manera fueron afectados, ¿no es cierto?, en ese momento, en ese proceso, en esa época de desarrollo de las habilidades sociales. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, tienen menos herramientas para manejar eso y por lo tanto se suma con la ansiedad y de alguna manera generan crisis de pánico y por eso la crisis de pánico hoy día está de moda, ¿ya? Ay. Otro tema que te Sí. decía, ¿no es cierto?, los temas de suicidio, eso también lo habíamos conversado. Mira, y es súper curioso, la tasa de suicidio, ¿no es cierto?, iba con una curva más o menos esperada, digamos, hasta la pandemia, y en la pandemia cayó, ¿ya? Cayó y... Lo cual cuando me lo comentó a mí me sorprendí. Yo hubiese pensado que con toda la presión Exacto. de vernos encerrados, no poder conversar, no poder abrazarnos, no poder tener contacto social, hubiese sido mucho más fácil el tener pensamientos, ¿cierto? Y concretar este tipo, ¿cierto?, de lamentables situaciones como son los suicidios. Claro.
Ahora, paradójicamente, parece que lo que pasó, ¿no es cierto?, es que no es que las personas estaban mejor, sino que básicamente como estaban encerradas y estaban en cuarentena, ¿no es cierto?, había menos lugares como para atentar contra su vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando volvemos de la cuarentena, la tasa se dispara de nuevo, ¿ya? Y se dispara y va en alza, ¿ya? Ahora, desgraciadamente, como te contaba, tenemos un problema de que las tasas de suicidio están desfasadas en 2 años. Entonces, tenemos los datos de los últimos 2 años, pero ya estamos fuera, o sea, los datos disponibles, ¿no es cierto?, ya nos hablan de post-pandemia. Y hay cosas, por ejemplo, que son tremendamente interesantes y también como para pensar un poco de... Hay razones para decir la salud mental, ¿no es cierto?, para ponerla en prioridad, ¿ya? Por ejemplo, no sé si tú sabes, cuando hablamos de seguridad, que es básicamente un tema generalizado, claro, ¿no es cierto? La seguridad es un tema importantísimo, estamos de acuerdo. Pero si tú dices, por ejemplo, dentro de los indicadores de seguridad, uno de los temas importantes, ¿no es cierto?, son las tasas de homicidio, ¿ya? Claro. En Chile las tasas de homicidio estamos alrededor de 6 por 100.000. 6 por 100.000. ¿Ya? Lo podemos discutir si es que 5,8, 5,3 o dependiendo de las regiones, ¿ya? Pero la tasa de suicidio, la última, es de 11,6 por 100.000. O sea, casi el doble. Y te sumo más, en la región es 16 por 100.000. Es muchísimo. Entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, de que, insisto, no es el único indicador de salud mental, pero es un indicador, ¿no es cierto? Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de, imagínate, cuánto se invierte en seguridad versus cuánto se invierte en salud mental, ¿no es cierto? O cuánto se invierte en prevención de suicidio, particularmente. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, tiene razón la gente cuando dice, la salud mental, ¿no es cierto?, algo está pasando en salud mental, ¿no es cierto?, y necesitamos más recursos, ¿no es cierto?, necesitamos más políticas, ¿no es cierto?, y de parte de la universidad, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, necesitamos más know-how, ¿no es cierto?, claro, y experticia. Eso es lo que estamos tratando de dar nosotros por este lado. O sea, yo creo, personalmente lo digo, que una de las pocas cosas que nos dejó buena el haber pasado por la pandemia fue sentarnos a pensar en cómo estamos, en cómo están los nuestros y en la salud mental. Fue el tema que nos dejó de lección y ya no se ve como un tabú, ¿cierto? Y es excelente que nuestros profesionales, que tanto se forman en la Universidad Austral en el pregrado como en el posgrado, tengan esta mirada, pero bien aterrizada a la realidad. Y justamente sobre la realidad, voy a aprovechar que estamos contigo, Jaime. Por favor. Hace muy poco nuestros alumnos, ¿cierto?, pasaron por el proceso primero de dar su PSU, luego las postulaciones, ¿cierto? Ahora están esperando la admisión algunos, las segundos llamados, las listas de espera, etcétera. Y este también es un tema que es muy, lo voy a decir en palabras simples, muy estresante. Pasan por mucho estrés, por mucha presión nuestros jóvenes. Y hemos tenido la posibilidad de conversar con gente del INJUB que también está muy preocupada del tema de la salud mental de los jóvenes, pero si pudiéramos entregar algún tipo de consejo para abordar el proceso que se viene para las familias, ¿cierto?, que quedaron sus hijos, aquellos que van a tener que seguir viendo otras posibilidades. Yeah. Abordar este tema. ¿Cómo Mira, lo abordan? Es muy interesante lo que me estás planteando, por varias razones. Una, porque tengo una hija en la misma situación, así que cariños por ella. Otra, porque también, bueno, nuestro magíster también tiene un vínculo con el CAPS, que es el Centro de Atención Psicológica, entonces atendemos muchos jóvenes, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, uno ve esta dinámica. Mira, déjame hilar algunas cosas, ¿no es cierto? Sí. Desde también tratando de ocupar esta perspectiva crítica, ¿ya? Dentro de nuestra sociedad existen pocos ritos de paso, ¿ya? Ritos de paso básicamente son los que muestran, te generan, digamos, algún cambio, ¿no es cierto?, en tu vida, ¿no es cierto?, de un estado a otro. De la niñez a la preadolescencia, a la adolescencia, claro. Exactamente. O, por ejemplo, que si yo soltero, casado, claro, ¿no es cierto? Tú haces una fiesta, ¿no es cierto?, donde tú... Exacto. ¿Cuál es la idea de la fiesta? Más allá de vestirse de un color o de otro, ¿no es claro. cierto? Es básicamente decirle a todos mis conocidos y todos mis importantes, ¿no es cierto?, he tomado una decisión. Claro. ¿No es cierto? Me quiero convertir en otra persona, ¿ya?
Y van quedando pocos, ¿no es cierto? Y uno de esos, ¿no es cierto? Y uno de los pocos que queda es la prueba de, ahora se llama PAES, ¿no es cierto? La prueba Dije de... PSU, claro, la Sí, PAES. sí, la PAES, ¿no es cierto? Que esta prueba, ¿no es cierto?, final después de la educación. Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, para los jóvenes, la PAES sigue marcando, y también, bueno, tal vez para los adultos también, sigue marcando el rito, ¿no es cierto?, de paso desde la niñez a la adultez, ¿ya? Entonces, los números, ¿ya?, de la PAES tienen una intención que es una intención funcional, ¿no es cierto?, de encontrar una universidad u otra. Claro. Pero la gente también lo siente en términos como de un éxito o de un fracaso, ¿ya? Y entonces, el ver, ¿no es cierto?, la PAES como un fracaso porque son 2 puntos menos o 10 puntos más o lo que sea, ¿no es cierto? Muchas veces la gente lo dice, o sea, los jóvenes, ¿no es cierto?, lo sienten como un fracaso, ¿no es cierto?, de lo que no me pude convertir. ¿Me explico? Claro, sí. Como que no me puedo convertir en un adulto, ¿no es cierto?, a dar el paso y convertirme en un adulto, ¿no es cierto?, qué sé yo, que se proyecta en el futuro. Claro, ¿ya? quedo rezagado del proceso. Veo avanzar a mis compañeros, ¿cierto?, de generación y yo quedo atrás. Claro, Esa sensación es frustrante. Y esa sensación de alguna vez se asocia con una cosa que no tiene que ver, que es básicamente la valía de esa persona. Claro. ¿Ya? Ahora, ese proceso, y también como te decía, en nuestra generación era un poco más crudo, porque efectivamente tú podías dar una vez. La PAA, ¿no es cierto? Prueba de actitud académica. Prueba de actitud académica, ¿no es cierto? Tú la podías dar solamente una vez al año. Sí. ¿Ya? Y de hecho había mucho castigo también, ¿no es cierto? Si es que la dabas, ¿no es cierto? De nuevo. El próximo año, ¿no es cierto? Entonces perdías puntaje. Entonces era una cosa bien dura. Entonces, si no le pegabas bien a la primera, ¿no es cierto?, básicamente quedas mal. Sí. Y habían decisiones de vida y qué sé yo. ¿Ya? Pero efectivamente hoy día hay elementos que se han matizado, ¿no es cierto?, y yo estoy muy contento de eso. Uno, por ejemplo, que la prueba se puede dar más de una vez, ¿no es cierto? Y por lo tanto muchos jóvenes hoy día algunas veces hasta un poco planificados, y eso está bien porque es parte de tu forma de planificar tu propia ansiedad, ¿no es cierto? Porque claro, es un proceso que genera ansiedad. De repente dicen, bueno, qué sé yo, me dedico el primer semestre, ¿no es cierto?, a preparar, ¿no es cierto?, qué sé yo, la prueba de matemática que me fue mal, y vuelvo a ocupar, ¿no es cierto?, los puntajes, ¿no es cierto?, que estaban, que sí me fueron bien, ¿ya? Y ese proceso se puede hacer durante 2 años. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, hay una lógica que uno debería tratar de... a ver, y estos elementos, ¿no es cierto?, que son de política, ¿no es cierto?, yo creo que son útiles para, de alguna manera, diferenciar, ¿no es cierto?, de que de alguna manera no le demos una importancia radical, ¿no es cierto?, a la PAES como el rito de paso que de alguna manera queda. Déjame graficarte un poco. No sé si has visto de repente en las micros, ¿no es cierto?, cuando aparecen, ¿no es cierto?, las propagandas atrás de la micro, sí, ¿no es cierto?, y de repente dice, no sé, bueno, no le voy a hacer propaganda a nadie, pero universitario tanto, ¿no es cierto?, pum, y aparece el joven ahí con una postura así como de triunfador, ¿no es cierto?, como que subió a la montaña, ¿no es cierto? Sí. Esa es la idea de rito de paso, ¿no es cierto?, como que logré pasar la hazaña, ¿no es cierto?, y me convertí en algo. Me convertí en cazador. Esa era la imagen como clásica antropológica, ¿no? O sea, como me convertí de niño, me convertí en cazador, ¿no es cierto? O cosas así. Entonces, estos elementos que han aparecido como de flexibilidad, ¿no es cierto?, en estas políticas, yo creo que permiten, ¿no es cierto?, tratar de diferenciar eso y de alguna manera poder, ¿no es cierto?, angustiarse menos, ¿no es cierto?, y planificar, ¿no es cierto?, ser un poco más estratégico, ¿no es cierto?, de cómo poder enfrentar la PAES, ¿ya? Además también, eso también es cierto, por ejemplo, y voy a hacerle propaganda a mi universidad también. Por supuesto. ¿No es cierto? Nosotros también tenemos programas, o sea, hoy día, ¿no es cierto?, las universidades están cada vez más obligadas, ¿no es cierto?, a generar programas a programas de inclusión, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, nuestra universidad también tiene un programa de inclusión bastante desarrollado, ¿ya? Entonces, también entendemos, ¿no es cierto?, cuando hay ciertas dificultades que vienen de otros lados. ¿Bien? Le dije que se nos iba a pasar el tiempo volando. Pero es que este es un tema muy importante de tocar, así que lo voy a dejar amarradito para marzo, nos volvemos cuando a encontrar, porque sí o sí hay que conversar, y hay que conversar, y hay que conversar, hay que seguir conversando. Tenemos la suerte ya de volver a estar todos juntos, ¿cierto? Y estas instancias como este magíster en psicología clínica tienen eso también, de poder conversar
poder buscar soluciones, reflexionar. Y quiero darle las gracias, Jaime, por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Agenda Austral. Encantado, Patricia. Quedó amarradito para marzo. Este es un tema que vamos a retomar. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. No se olviden revisar la página web de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Ahí van a encontrar toda la información del magíster. Aquí está saliendo también el link donde ustedes pueden revisar. Que tengan una excelente jornada.